Vale. Hola, buenas, Jorge. Hola. Vale, vamos a esperar un poquitín que vayan entrando los compañeros. Y te presentamos. Sí, claro. Lo que necesitéis. Jorge, no he tenido ocasión de hablar contigo antes, pero bueno, ha estado Antonio hablando contigo y bueno, más o menos tengo noticias de que, bueno, nos vas a dar una charla sobre temas de rescate en el entorno de los triatlones, ¿verdad? Sí, esa es un poco la idea. Tampoco me sorprendió un poco la llamada de Antonio, un poco para que le pusiera, digamos, un poco en una línea de lo que nosotros estábamos trabajando, un poco pensando en lo que podría ser de aplicación. Y yo, sobre todo, bueno, pues contar un poquito lo que yo sé, que seguramente no es mucho y a lo mejor hay gente que sabe más que yo, pero Ajá. un poco cómo estamos, lo que hemos enfocado en estas últimas semanas, un poco sobre todo por necesidades del deporte y por llevar un patrón homogéneo a todos los eventos que tenemos en nuestro calendario. Muy bien, pues bueno, vamos a ver, en la medida de lo posible, bueno, te vamos a hacer preguntas y también te Sí, vamos claro, a poder aportar algunas ideas y cosas, seguro. porque ya llevamos una trayectoria en esto que, bueno, pues hemos tocado un poquito también algunos temas de la prestación de servicios preventivos en el entorno náutico y demás, y muy bien, genial, pues, y nos interesa mucho conocer vuestra opinión, nos interesa mucho también conocer vuestras necesidades, ¿vale? Desde el ámbito deportivo. En fin, tenemos un grupo también de voluntarios que está aquí, que es uno de sus cometidos principales es la prestación de servicios preventivos, aunque bueno, y otros muchos de los que estamos aquí, pues también los hemos realizado a lo largo de los años y vamos, creo que es un tema muy importante, ¿no? A la hora de poder cubrir un servicio preventivo, bien sea por un acto deportivo, un acto cultural, pues está dentro de los cometidos y de las necesidades, ¿no? En un espacio que hay que dar a conocer, que hay que hacer participativo a todo el mundo. Pues nada, Jorge, en principio es tuya la sala. Puedes compartir si necesitaras, te voy a dar acceso para que pudieras compartir alguna presentación si lo deseas. Tienes en la parte de abajo un botón que pone compartir pantalla. Sí, Pues no te preocupes, a tu que plena otra cosa no, disposición. Cuando el Zoom quieras ya lo conocemos bastante. lo puedes utilizar ya, es tuya Yo ya voy a ir añadiendo a la gente según se vaya incorporando y, como te digo, vamos trabajando. Perfecto. Adelante, tuya la sala. Adelante. Vale, voy a abrir unos documentos para plantear un poco lo que quiero exponer. Sí. Si me das un segundito. Vale. Vale, ¿ves? Van entrando los compañeros. Tú ya puedes empezar. Sí, solo es un segundito que lo deje preparado y... Vale, lo que voy a hacer es, voy a cerrar los micrófonos al resto y ahora para que tengas tú toda la sala para ti y ya está. Adelante, Jorge. Vale, pues en primer lugar, gracias por invitarme a esta charla. Para los que no me conozcáis, soy Jorge García y soy el director de competiciones de la Federación Española de Triatlón. La Federación Española de Triatlón, digamos que de alguna manera tiene un departamento de competiciones que capitaliza todo lo que son las competiciones oficiales de ámbito estatal, que básicamente son los campeonatos de España y las competiciones internacionales que se hacen en España. Esto, pues bueno, digamos que da un plus en la relación que tenemos con las ciudades sede con las que albergamos campeonatos como es el caso de Águilas, donde no somos una federación que de alguna manera otorga un campeonato a una sede y que cobra, digamos, un canon y que la ciudad sede ejecuta el evento o un club un club local o una entidad organizadora local, sino que nos integramos o somos parte del comité organizador del evento. En esa línea,
nosotros somos gente muy operacional, somos gente que digamos que nuestra experiencia o nuestro mayor valor está en la parte de dirección de carrera o en la parte de operaciones. Y en estas semanas hemos aprovechado un poco para actualizar documentación que teníamos un poco obsoleta y documentación que no teníamos clara y que había que ordenar. Y estuve en contacto con la Federación Española de Natación y con la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, por un lado, y por otro lado con algunos expertos para pedir feedback con el objetivo de ordenar un poco todo lo que pasa fundamentalmente, no solo en el agua, porque ahora os enseñaré el plan médico que hemos desarrollado, sino también fuera del agua, porque entendemos que nuestro deporte es un deporte de riesgo en cuanto a lo que puede suceder y sobre todo poniendo el foco mayoritariamente en lo que es la natación, porque de un análisis de un grupo de expertos que estoy incluido a nivel internacional, en este deporte el 70% de los fallecimientos se producen en el agua. Y todos sabemos que el agua, pues bueno, es un elemento de riesgo y depende de la zona, que nosotros al final nuestro ámbito de actuación es estatal, depende de dónde se produzca el segmento de natación, los riesgos pueden ser mayores o menores. Entonces, bueno, yo os quiero presentar como 3 documentos. No quiero, los documentos luego, uno ya se lo pasa a Antonio el otro día. No quiero con ello dar ni mucho menos una clase magistral porque no me considero ni mucho menos el más experto de esto. Simplemente aporto la experiencia que nosotros podemos tener o la que yo puedo tener en base a ideas de cómo podemos trabajar. Yo os voy a presentar 3 documentos. Uno que es cómo nosotros planteamos un plan de operaciones en el segmento de natación de un triatlón. El segundo, nuestro plan de operaciones médicas que hemos creado. Y el tercero, el plan de rescate en el agua que hemos desarrollado, ¿vale? Todo tiene que empezar por un plan de operaciones. Tiene que empezar por un plan de operaciones porque al final hay que construir un evento y un evento donde se nada. Y voy a focalizarme solo en la natación, que entiendo que es la parte más importante para este foro, para este grupo de trabajo. Entonces, bueno, aquí he cogido como un ejemplo lo que será, si Dios quiere, nuestro Campeonato de España de Triatlón en Bañolas, para que os hagáis una idea. Veis un plano general de los recorridos y en verde están los 3 diferentes circuitos de natación que están planteados en función de las distancias. Una ficha con los contactos de director del evento, director de carrera. Esto evidentemente no está todavía cerrado, coordinador de natación, piraguas, director médico, etcétera. Y aquí en esta parte quiero detenerme porque es donde nosotros hay determinadas cuestiones que hemos evaluado el riesgo. Por un lado, el análisis del agua, donde puede existir un riesgo real de que el agua, o sea, puede existir un riesgo para nosotros moderado, que es que el agua esté contaminada por las razones que sean, y en base nosotros tenemos unos parámetros por el cual se puede o no se puede nadar en función de los resultados de la calidad del agua. Se miden los coliformes fecales, se miden los enterococos y se mide el pH. En función del resultado de los parámetros se toma una decisión. Si hay afección o no de corrientes, en este caso en el lago de Bañolas no las hay. Si hay afección de mareas, en este caso tampoco las hay, como pasaría en el caso de, por ejemplo, la playa de Águilas. Si hay previsión de altas o bajas temperaturas por las medidas a tomar, nosotros tenemos medidas de contención cuando el agua está muy baja, la temperatura del agua está muy baja. Hay un momento donde el uso del neopreno es opcional o es obligatorio, y cuando está muy alta, incluso el segmento de natación se puede cancelar. Afección por tormentas eléctricas, que hay un riesgo claro en verano y hay que vigilar. Y hay que preparar un plan de contingencia para preparar un escenario de retraso, o si hay viento, porque también puede tener afección, que en este caso no es una zona de riesgo en cuanto al viento. Aquí pongo un ejemplo de lo que es un análisis del agua, de un laboratorio y los datos y cómo es factible perfectamente. No pongo nada en relación con las mareas porque, como digo, no hay mareas. Sí tengo reflejado el histórico de temperaturas por lo que comentaba anteriormente y los rangos en los que nos movemos, y ese análisis nos permite tener una proyección de cara a los deportistas de qué se van a encontrar, ¿no? La tabla del viento, que no afecta, pero que si fuera en un sitio, como por ejemplo recuerdo un año en Águilas donde hubo que tomar decisiones por el viento, pues a lo mejor es que hay que suspender el segmento de natación. No lo voy a tocar aquí en esta presentación porque es un tema más, ya digo, más de operaciones y menos de rescate, pero nosotros tenemos un umbral de que todo lo que sea por encima de fuerza 4, la natación en principio puede suspenderse. El plan de contingencia lo tenemos que hacer siempre y ahí interviene todo el operativo de rescate por muchas razones.
Primero porque hay que tener un documento para tomar decisiones. No podemos estar con la incertidumbre de si hay contaminación en el agua, hay un retraso, ¿qué hacemos? Imaginémonos, nos pasó hace 2 años, me parece que fue en Bañolas precisamente, donde por tormenta eléctrica hubo que retrasar las competiciones de la tarde. Entonces, en Bañolas yo ya hice una provisión de que la última salida no fuera para que la competición terminara muy pegada a la puesta de sol, porque si fuera muy pegada a la puesta de sol y tuviéramos que retrasar, tendríamos un problema. Entonces, yo hice una provisión de que la última competición terminaría una hora antes de la puesta de sol, de manera que si tuviéramos que aplicar un plan de contingencia, teníamos un margen de maniobra de una hora. Afortunadamente, en ese caso hace 2 años en Bañolas hizo así, tuvimos tormenta, tuvimos que retrasar y pudimos hacer las competiciones. Si no, y no hay horario, no hay luz, no podemos hacer nada, estamos muertos, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que ordenarlo. Y uno de los casos de contingencia que conviene que sepamos siempre es el que haya congestión de los servicios médicos. ¿Por qué hay congestión de los servicios médicos? Porque se ha hecho una mala provisión de servicios médicos, porque no se ha preparado un plan real, porque no se ha dotado de ambulancias o de servicios de rescate suficiente. Bueno, pues todo ello, esto se recoge en un plan de contingencia que nosotros siempre preparamos para los grandes eventos. La temperatura del agua se tiene que medir porque tiene afección, como digo, a todas estas cuestiones. Y aquí, bueno, esto no voy a entrar porque es como medir el segmento de natación y aquí hago una simulación que, como os voy a pasar estos documentos, los vais a tener por si os sirven de referencia. No quiero entrar en ello porque, como digo, es muy, muy operacional. Y aquí lo que ya entramos a desarrollar, la parte de horarios, la parte de cómo se montan los recorridos y las leyendas de los diferentes operativos de rescate que se van a colocar y de operaciones en el agua, porque luego desarrollamos el plan. En una competición, y me ciño solo en un ejemplo, para que veáis cómo están antes de la salida los kayaks, las embarcaciones de seguridad y de rescate, las embarcaciones de operaciones, el punto de evacuación, los movimientos durante la primera vuelta de la competición, los movimientos al finalizar la primera vuelta y cómo se tienen que cruzar, como veis en la flecha amarilla, y los movimientos en la segunda vuelta para finalizar la natación. Y aquí el detalle de cada uno de los movimientos, el detalle de las piraguas, la posición correcta de las piraguas dentro de la boya, el movimiento de las piraguas cuando van escoltando a los deportistas, la posición de las embarcaciones, tanto de operaciones, televisión, etcétera, como de rescate, embarcaciones en este caso de bomberos, y luego aquí ya entra el resto de recorridos que no voy a entrar. Esto, como digo, es como la primera parte operacional. Esto es lo que hacemos antes de plantear un evento y de sentarnos o de que se traduzca a un manual, a un plan de operaciones médicas o de rescate, ¿vale? Con esta primera parte de la presentación, el segundo documento que quiero compartir con vosotros es el manual de operaciones médicas que nosotros hemos desarrollado y que es bastante, no voy a llamarlo complejo, pero que sí que tiene una parte importante en cuanto a las actuaciones en el agua. Vale. Bueno, pues nosotros hemos creado un documento. ¿Me oís ahora que tengo un...? Sí, escucharte. Hola, Jorge, ¿me oyes? Sí, te escucho. Lo único estás compartiendo, ¿no? Una pantalla. Hola. Sí, yo te escucho. Vale, ¿Tú nos escuchas? Vale, es que... Ahí sí, lo tienes. Ahí está. Ahí está. Ahí, perfecto, vale. Este documento, que también lo pasaré luego, aunque está colgado en la web, lo que es nuestro manual de operaciones médicas, ¿vale? Aquí nosotros hemos detallado todo. No voy a entrar en el detalle porque hay cosas en las que seguro que los que estéis aquí sabéis más que yo, pero sí que quiero entrar a las partes y a la parte importante de por qué tener un documento de referencia como deporte es muy importante para quien va a implementar el plan luego pueda tener una guía de referencia. Hay una parte introductoria donde se explica el porqué de tener este documento. Digamos que tiene un marco, para que nos entendamos, un marco legal que han creado nuestros servicios jurídicos. Y luego nosotros entramos a detallar el plan médico y, sobre todo, pensando en los factores por qué tenemos que considerar, establecer unas determinadas dotaciones de recursos. Ejemplos: número de participantes compitiendo de manera simultánea.
condiciones climatológicas extremas, tanto en condiciones extremas de frío como de calor, la peligrosidad de los recorridos, la dificultad en los accesos a los circuitos, como el ejemplo de los circuitos de duatlón y triatlón cross, cuando nos vamos a competiciones de bicicleta de montaña. En el caso del triatlón, las zonas de los espacios. No es lo mismo tener una zona de transición que 2 zonas de transición, es decir, que se nade en un sitio y se acabe, y que con la bici se vaya a otro diferente y se acabe. Y los participantes que estén en los 3 segmentos compitiendo a la vez. Todo esto lo hemos traducido en 2 tablas, que yo son donde me voy a centrar. Una es la tabla de los recursos médicos necesarios en 2 bloques, hasta 300 deportistas, de 301 a 600, y por encima de 600 hay que desarrollar un plan a otro nivel. Y siempre deportistas compitiendo de manera simultánea. Es decir, si tenemos una competición, como nosotros hemos hecho en el caso de Águilas, contarlo por equipos en varias ocasiones, donde cada minuto si tenemos inscritos en un día 2.000 deportistas, pero resulta que en el agua simultáneamente, o en el agua, en el ciclismo, no están más de 6 por 30, más de 200, pues lo normal sería irnos a un plan como que estaríamos en el segundo umbral para ir holgados, de 301 a 600, pero que no tendríamos que interpretar como que el plan es el plan al más alto nivel. Y aquí especificamos número de médicos, personal sanitario sin incluir los médicos, ambulancias, tanto en ciclismo como en carrera, y la recomendación de un hospital de campaña o un área médica para el evento. Y aquí veis como, por ejemplo, médicos entre un mínimo de 1 y un recomendado de 2, etc. Ya digo que no quiero entrar en detalle porque es un tema muy médico, y donde me quiero centrar, sobre todo porque creo que es la parte que más interesa, es en la parte de natación, que es la que viene a continuación. Nosotros, la natación, como os decía, es el elemento más complicado para nosotros. Y nos hemos dado cuenta de que no estamos tomando decisiones o no estamos tomando decisiones con coherencia, ni siquiera cuando planteábamos todo el tema de la petición de permisos, etc. Hemos hecho una auditoría, y esto es importante, hemos hecho una auditoría con las diferentes federaciones autonómicas para ver un poco con qué umbrales Capitanía Marítima estaba autorizando las nataciones en las diferentes competiciones que se estaban pidiendo. Y de manera alternativa estuve haciendo consultas, como os comenté, con la Federación Española de Natación a través de su responsable de Aguas Abiertas y con Salvamento y Socorrismo, con la Federación Española, para ver si todos opinábamos lo mismo. Y lo que opinábamos era que al final hay una especie de, vamos a llamarlo, de vacío legal. Y de vacío legal donde auditando las autorizaciones de Capitanía Marítima, que es quien tiene la potestad para determinar si una competición la autoriza o no en el segmento de natación, y siempre que de alguna manera se pase la línea de los habituales 200 metros que tienen concedidos a los ayuntamientos por la gestión de sus playas, etcétera, nos hemos encontrado con que había capitanías marítimas que te autorizan con lo que diga la federación, otras por encima de fuerza 4, prohibido, otras por encima de fuerza 2, prohibido. Y claro, la ley, lo que nunca se lee, y lo que nunca se lee, que luego nunca pasa, casi nunca pasa nada, pero puede pasar. Entonces empezamos a pensar cómo ordenar esa pata que es importante. Es decir, que el deporte, en este caso el triatlón a través de la federación, marque unos umbrales de cuándo autoriza o no el que se pueda desarrollar la natación. Y nosotros hemos establecido ese umbral en condiciones normales en que por encima de fuerza 4 no se puede nadar. Por debajo de fuerza 4 habrá que valorarlo y habrá que ver en qué situación se está. Pero por encima de fuerza 4 claramente no se puede nadar. Porque es lo que hemos encontrado con que más o menos, pues ahí es el límite, ¿no? De manera que nosotros sabemos que a partir de ahora, cuando tengamos que pedir una autorización a Capitanía Marítima, tenemos que marcar nuestros umbrales y aportar nuestra documentación. Entonces, con todo ello, y con eso teniéndolo claro, nosotros establecimos, vale, ahora vamos a meter los recursos en el agua. Y para meter los recursos en el agua, hemos establecido 2 umbrales también. Y hemos establecido, primero, que hablamos de natación en mar abierta y natación en aguas de interior. No es lo mismo. Yo soy asturiano, vivo en Asturias y tengo el Cantábrico a 2 kilómetros de mí.
No es lo mismo nadar en el Cantábrico, en mar abierta, con olas que pueden llegar hasta 4 metros y con mareas de altura, en algunos casos por encima de 3 metros, que nadar en la playa de Águilas, donde no hay afección de mareas y donde es muy raro que el mar esté revuelto, que puede estarlo. No es lo mismo nadar en Águilas, aun con el mar tranquilo, que nadar como os ponía el ejemplo, del lago de Bañolas, donde ni hay corrientes, ni hay mareas, ni hay nada, de nada, de nada. Entonces, por eso hemos establecido dos escenarios. Natación que se desarrolla en mar abierta, siempre hablando de entre 250, hasta 250 deportistas simultáneamente en el agua y entendiendo que más o menos nadan juntos, y luego cada 50 deportistas. Y ahí hablamos de que tiene que haber 2 embarcaciones de rescate a motor, como mínimo, y por cada 150 deportistas, una adicional. Esas embarcaciones pueden ser embarcaciones fuera borda, pueden ser motos acuáticas de rescate. Luego en el otro documento de rescate veréis que lo explico de manera más detallada. Esto es la implementación del plan médico, ¿vale? Que cada embarcación tiene que tener un patrón, un socorrista y un auxiliar. O sea, cada embarcación de rescate tiene que tener 3 personas. Y luego, socorristas, tiene que haber un mínimo de un socorrista en una piragua, en un surf de remo, en un kayak, en lo que queramos que sea manejable, que cubra, digamos, 100 metros entre la cabeza y la cola de carrera. Es decir, que tenga como 50 metros de visión a cada lado, para que nos entendamos, ¿vale? Lo mismo lo hemos replicado a los lagos, el caso que os ponía de Bañola, o los embalses o los ríos, aguas tranquilas, con la diferencia de que en vez de los 100 metros lo alargamos a 150 metros. ¿Por qué? Porque el agua hay mayor visibilidad, obviamente. Hay un escenario, digamos, de mayor zona de confort, más fácil la evacuación, más fácil de identificar a un deportista, etc. Eso es como hemos enmarcado la parte de los recursos que nosotros, digamos, recomendamos y obviamente nos autoexigimos en nuestras competiciones que hay que implementar en el agua. ¿Para qué? Para estar tranquilos y estar seguros, ¿vale? Todo esto por lo que os decía, que en todo este planteamiento nuestra preocupación ahora mismo es lo que pasa en el agua. Si tenemos un 70% de fallecimientos auditados en el agua, es donde tenemos que poner la carne en el asador. O sea, yo ya me he encontrado, y me imagino que vosotros también, porque al final sois preventivos, servicios de rescate, os habéis encontrado con fallecimientos, como es lógico. Nosotros también nos hemos encontrado en las competiciones y afortunadamente nunca ha habido ninguna negligencia. Pero esas lagunas que nos hemos encontrado es lo que ahora, en estas últimas semanas, hemos tratado de documentar y corregir. Este documento es muy extenso porque luego a partir de aquí lo que habla es de cómo se tienen que realizar las comunicaciones a los centros médicos. Hablamos de todo el personal sanitario que tiene que cubrir un evento. Y no quiero entrar porque ya os digo que esto es lo que han desarrollado los expertos médicos, que obviamente saben muchísimo más que yo. Hay un apartado donde se habla de las ambulancias y los accesos y cómo se deben mover dentro de la zona de competición y los condicionantes para que haya mayor o menor número de ambulancias. Hablamos de plan médico específico para el caso del invierno y el triatlón y el dualón cross. Hablamos de la gestión de los aspectos médicos durante la competición, cómo tienen que ser a nivel operacional quien dé el servicio preventivo a nivel médico. Hablamos de la recomendación de suministros a las áreas médicas, obviamente sujeta a la legislación correspondiente, bien sea nacional o bien sea autonómica, y esto es lo que los expertos médicos han recomendado que se tiene que incorporar. Y hablamos, esta parte no la hemos desarrollado nosotros, viene de la Federación Internacional, que son las medidas de prevención para situaciones de calor extremo. Y situaciones de calor extremo es, como os decía, que podemos incluso tener que cancelar la natación. Hay un punto que si la temperatura del agua está por encima de, me parece que son 30 o 31 grados, la natación se tiene que cancelar o se tiene que recortar. Hay unas tablas para ello. Entonces, todo esto conlleva unas tomas de decisiones que están aquí especificadas, incluso con la recomendación de la dotación de los servicios médicos por estas situaciones. Ya os digo que esto es muy extenso y no quiero entrar en este detalle porque me quiero centrar en la parte del agua, que es para lo que hemos venido a hablar, pero que conviene entender cómo está relacionado toda esta parte del documento. Y luego, al final del mismo, hay una parte de anexos en este documento, en este plan médico, donde hablamos del informe posterior al evento,
de una lista, un checklist para el control o verificación por parte de los servicios médicos, de que todo está en su sitio, de lo que es muy importante, del protocolo de comunicación a los hospitales de la celebración de un evento, del protocolo de lo que os comentaba antes, del protocolo de decisión de suspensión de un evento por congestión de los servicios médicos o por otros motivos, es decir, nos quedamos sin embarcaciones, nos quedamos sin ambulancias porque ha habido que hacer una evacuación masiva, y cómo se tiene que hacer ese protocolo, el protocolo de decisión de retirada de un deportista de la competición para velar por su salud, el protocolo de actuación en caso de accidente, el básico, el de que un voluntario se encuentra un deportista o alguien pues, desfallecido, desmayado y cómo proceder. Y ya está, en esta parte del documento médico. Esto es lo que luego enlazamos con el último documento que os quiero presentar, que es el plan de acción y rescate en el agua. Y ahora voy a ello, a compartir. Vale. Aquí, antes os comenté un breve borrador de un ejemplo de un evento, como era el de Bañolas, y ahora os presento el documento empezando precisamente por cómo hay que identificar los riesgos. Entonces, para tomar decisiones de cómo proceder en el rescate en el agua, nosotros hemos trabajado para identificar todo tipo de riesgos. Viento, estado de la mar, mar de fondo, medusas, fenómenos costeros, visibilidad, mareas, corrientes, ríos, embalses, tormentas, calidad de las aguas, nivel de estrés térmico, temperaturas y tomas de decisiones y polución, que polución es el menor de los casos, pero el resto pueden tener afección a las tomas de decisiones en el agua. Riesgos por la naturaleza de los participantes y la competición. El número de deportistas compitiendo a la vez en el agua. Muchos, riesgo más alto. Pocos, riesgo más bajo. Rango de los deportistas. Mucho deportista de grupo de edad alto, mayor riesgo. Deportistas jóvenes, menor riesgo. Tiempo máximo de estancia en el agua. Competiciones de larga distancia, riesgo mucho más alto que una competición de distancia sprint. No es lo mismo nadar 750 metros que nadar 1900 o 3800. Esta es muy buena, porque luego lo vais a entender por qué. Riesgos por la previsión del equipamiento disponible. Muchas veces nos hemos encontrado donde llegas con una sede y pides, vale, necesito piraguas. Pues te viene una piragua cada una de su padre y de su madre con gente experta y con gente inexperta, o todo con gente inexperta. Piraguas que no son fácilmente maniobrables, etcétera, etcétera. Pues eso también es un riesgo que hay que evaluar. Todo esto, lo que nosotros tratamos es de que analicemos de cada uno de estos puntos en qué riesgo estamos. Para decir, vale, voy a poner un ejemplo, águilas. En águilas podemos tener medusas, las ha habido. La medusa esta, ¿cómo se llama? La portuguesa, ¿no? La portuguesa, ¿vale? Pues ese es un riesgo, si hay medusa, es un riesgo alto. Entonces, hay un riesgo alto de que le puede afectar al deportista picaduras, y picaduras que tienen que ser de intervención rápida, ¿vale? Pues si es un riesgo alto, ahí tenemos dos medidas. Una es aislar otra zona de natación donde veamos que no hay medusas, y a lo mejor es recortar el segmento de natación como una opción para minimizar el riesgo. Si vemos que la afluencia de medusas no es potente, pero creemos que puede haber alguna, pues una opción es, para minimizar el riesgo, que todos los deportistas naden con traje de neopreno. Ya está. Ya hemos puesto medidas de contención. No quiere decir que no se pueda nadar. Lo que no podemos hacer es no pensar en los riesgos que podemos tener y decir, no pasa nada. Porque entonces al final es cuando tendremos el problema, porque no tendremos margen de reacción. El caso que os decía con el ejemplo del viento. Pues yo recuerdo un año en Águilas donde el viento fue fastidiado. Bueno, y no pasó nada porque se pudo nadar. Pero si hay viento, si hay mar de fondo, pues bueno, a lo mejor es que hay que suspender la natación, ¿vale? Y si nosotros como deporte tenemos que suspender la natación, tenemos que tener un plan B. Para nosotros el plan B es hacer un duatlón. Pues tenemos que tener en ese plan de contingencia hacer el duatlón. Y que ese riesgo que lo tenemos medio o alto, lo convirtamos abajo. Pues todo esto es lo que hemos trabajado para tener ese inicio del plan de cómo hacerlo. A partir de aquí, esta parte he reflejado lo que nosotros tenemos que tener en cuenta según el reglamento de competiciones. Lo que os comentaba de cuándo es obligatorio o no el uso del traje del neopreno, en función de muchos factores, hasta el tiempo máximo que el deportista puede permanecer en el agua, que por reglamento un deportista en un triatlón de distancia sprint, si hacemos Águilas este año en Águilas, el Campeonato de España Sprint, que son 750 metros,
el deportista no puede estar más de 30 minutos en el agua. Si está más de 30, hay que retirarlo de la natación, ¿vale? Y esa tabla es, bueno, bastante común y esa no plantea ningún problema. La tabla de cuando hacemos modificaciones en el segmento de natación por las temperaturas y cómo se corrige. No quiero entrar en ello porque no es un tema, es un tema muy operacional. Simplemente que nosotros, en función de rango de temperatura exterior y temperatura del agua, podemos tener que recortar la natación. Ya os digo que en un sitio como en el Mediterráneo esto no se ha aplicado nunca. En el Cantábrico es bastante usual. Es decir, temperaturas del agua bajas con temperaturas en la mañana bajas. Y eso provoca que el choque térmico no sea el adecuado para que se pueda mantener al deportista mucho tiempo en el agua, aunque sea con traje de neopreno. Y entonces lo que hacemos es que hay esa tabla para cortar la natación. Aquí tengo, bueno, he creado una gráfica para mí lo que interpretamos, que es una estructura básica de recursos humanos, donde tiene que haber un responsable de seguridad y rescate en el agua, coordinado por arriba con el centro de coordinación y de mando del evento, y por abajo con los servicios médicos, y de él dependen embarcaciones de rescate, embarcaciones de operaciones, embarcaciones de cobertura de seguridad, kayaks, socorristas, buceadores, todo lo que puede ser a máximos en un evento en planes de rescate. Y yo aquí, de toda la documentación que me he estado leyendo y los expertos que he consultado y un poco la guía que nos han dado, yo lo que he establecido son como 4 niveles de intervención o 4 niveles de alerta o 4 códigos para que nos entendamos para hablar el mismo idioma con los efectivos de rescate. Alerta 1, evacuación masiva. Ahora voy a explicar en detalle cuál es el planteamiento. Alerta 2, búsqueda subacuática. Es decir, deportista que desaparece y que hay que buscarlo. Alerta 3, rescate grave. Lo típico, ataque de corazón. Alerta 4, rescate moderado, un calambre. Alerta 5, deportista que se retira por sus propios medios. Entonces, de cada una de las alertas hemos escrito un poco cuál es el plan. Alerta 1, ¿cuál es el caso? Pues imaginémonos que pues hay que evacuar porque hay un incendio en la zona de la playa y hay que evacuar la natación. Vale, esa puede ser una evacuación que hay que tomar una decisión de evacuar a todo el mundo del agua. O de repente hay un barco que empieza a derramar... Se ha cortado. Jorge, te hemos perdido. Debe haber algún problemilla. Pues se puede ir gestionando de manera que no sea una evacuación de carácter urgente. Para mí inmediata es, ejemplo fácil, una tormenta eléctrica. Ya la tuvimos que tomar en alguna decisión. Parar una carrera porque hay una tormenta eléctrica. Entonces, tormenta eléctrica es meter a todas las embarcaciones que tenemos dentro del agua y empezar a decir a los deportistas que vayan evacuando la natación cuanto antes. Evacuación no urgente, pues que hay que parar la competición porque nos hemos quedado sin ambulancias, tenemos a la gente nadando y le decimos que poco a poco que vayan abandonando la zona de natación. Ya está, no hay más. Ahí está un poco desglosado, como veis aquí, evacuación inmediata y evacuación no urgente. El segundo caso, que es el complicado y que alguna vez ha pasado, no lo podemos obviar, es ¿qué pasa si nos desaparece un deportista? Pues alguna vez nos ha pasado desafortunadamente. Nosotros tenemos un protocolo, sobre todo en las competiciones de larga distancia, porque son las más complejas. Digo larga distancia por el valor del riesgo. En una competición donde de 750 metros de natación, un deportista va a estar como mucho 20-25 minutos en el agua. El riesgo es muy bajo. En una competición Ironman, un deportista puede llegar a estar 2 horas en el agua. El riesgo es muy alto. Entonces, ya de por sí, imaginémonos una competición tipo Ironman, como el Ironman que hay en Barcelona, que salen 3.000 deportistas a nadar a la vez, o en una margen de 20 minutos, y que van a estar nadando entre 50 minutos y 2 horas. Pensar que durante 2 horas durante casi 2 horas están deportistas saliendo del agua, y que son 3.000 deportistas que se han metido a nadar. ¿Cómo sabemos que todos han salido del agua? Solo hay una fórmula de saberlo, que es con la empresa de cronometraje. Entonces, los deportistas pisan la alfombra cuando salen a nadar y cuando finaliza la natación pisan otra vez. Y bueno, en estos grandes eventos se lleva un control de los deportistas que van quedando en el agua
para saber que si alguno se ha retirado, evidentemente se tiene controlado, pero de manera que cuando vayamos llegando al final de los que van quedando, que realmente no quede ninguno dentro del agua. Porque si uno queda, salta la alarma. Entonces se tiene que hacer, ahí se explica cómo se tiene que hacer un doble control, que es asegurar con el personal que esté en la zona de transición que la bicicleta de ese deportista está en la transición. Entonces, deportista que no ha finalizado la natación y bicicleta que está en la transición, problema que tenemos. Si la bicicleta no está, evidentemente es que ha salido al ciclismo y nos olvidamos. Puede ser que haya sido un fallo del cronometraje, lo que sea. Pero si detectamos que el deportista, su tiempo no ha saltado como que no ha finalizado la natación y su bici está dentro de la transición, tenemos un problema. Entonces, a partir de aquí, se tienen que activar los protocolos de rescate. Y aquí, lo que hemos desarrollado es un procedimiento de búsqueda de cómo se tiene que operar. Y está un poquito desarrollado, que al final no deja de ser la búsqueda subacuática y empezar a rastrear, tomando en consideración que si la natación es con neopreno, va a ser mucho más fácil localizar al deportista porque puede haberse quedado flotando en el agua. Si el deportista no lleva traje de neopreno, evidentemente tenemos un problema y ahí seguro que vosotros sabéis mucho más que yo en estos procedimientos. En el siguiente apartado, que es el más común, es donde esto lo desarrollo en más detalle, ¿vale? Que es donde yo lo denomino la alerta 3. Y la alerta 3, al final, pensar en la más común y la que más conocemos, que es la parada cardíaca. Aquí, pues bueno, lo que hemos escrito es, primero, cómo se activa la alerta para deportistas que no estén conscientes, con dificultades respiratorias, que desaparecen o se hunden debajo de la superficie del agua. Es asistencia inmediata, que los piragüistas que están quien primero lo ve, que avise con un pitido largo y continuo antes de prestar la ayuda al deportista e intentar hacer que el deportista no lo perdamos, intentar que el deportista con la piragua lo pueda retener y que haga el aviso para que llegue la embarcación de rescate a la mayor brevedad posible, ¿vale? Aquí está todo esa parte desglosada. Y luego lo que he hecho es dividirlo en dos casos. La víctima que está en superficie, es decir, el deportista que lo vemos y que lo vamos a rescatar, frente al deportista que vemos que ya se nos ha hundido y que el piragüista que está haciendo el seguimiento ya lo ha perdido y no lo puede levantar para arriba, y en ese caso es cuando activamos el protocolo de la alerta 2 que os he mencionado anteriormente. Si la víctima la tenemos controlada y la podemos trasladar a la embarcación, aquí es donde tenemos que intervenir de manera muy rápida y sobre todo de manera muy rápida, pero con precaución. Con la precaución de que tenemos más deportistas compitiendo y con la precaución de que no podemos montar un desaguisado dentro del agua, que muchas veces pasa de cómo hasta las embarcaciones no tienen control de cómo operar dentro del agua. Entonces, aquí aparte de que las embarcaciones de rescate, explico perdón, que me he saltado un punto, que estaba más abajo. Sí, que durante esta evacuación, primero, si podemos sacar al deportista fuera de la zona de competición, con la piragua lo sacamos. Si no lo podemos sacar, la embarcación tiene que acercarse despacio, con el motor apagado, porque puede haber más deportistas alrededor, y la labor del piragüista es proteger al deportista que está con la parada o con lo que tenga en concreto, de manera que hay que subirlo a la embarcación cuanto antes para evacuarlo al punto de evacuación, pero es muy importante que Jorge, mantenga... Jorge, vamos a cerrar esta sala y voy a abrir una nueva, ¿vale? Te quedas en esta diapositiva, o sea, en esta parte, sí, en la página 14, y volvemos a abrir, ¿vale? Perfecto, cierro, sí, y volvemos a entrar todos, ¿vale? Porque nos echa Zoom, ¿vale? Entonces, vale. Nada, te la vuelvo a compartir por el WhatsApp y todos los demás igual, ¿vale? Venga, perfecto. Te cierro esto. Y volvemos a entrar, ¿vale? Venga, os vuelvo a compartir el link.